Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más y gracias por estar del otro lado para hablar del importante y sufrido triunfo de Lanús ante Independiente, de este Lanús alternativo que prácticamente sin tiempo de descanso ni preparación. A ver, descanso en verdad sí tuvieron los jugadores porque Almirón optó la decisión más lógica y prácticamente la única, que era cambiar a los 11 titulares que habían arrancado en Uruguay y poner un equipo completamente distinto, pero es cierto que no es una situación ideal, pero sí el calendario y cómo se dio la doble competencia en este mes de abril llevó a que el Granate presentara ayer un 11 completamente alternativo, pero a la vez no tanto, porque es cierto que si bien había muchos juveniles, incluso debutantes como Ortellado, había otros de experiencia: Cabral, Valeri, Ángel González, Malcorra, y bueno, y Spinelli, que en realidad no es un juvenil ni mucho menos, contra un Independiente que también tiene sus limitaciones y sus ausencias y su falta de jerarquía en el plantel, pero más allá de todo el contexto, Lanús consiguió el triunfo, que era lo más importante, para salir del fondo de una vez por todas y aspirar a poder terminar en esta Copa de la Liga Profesional en una posición mucho más acorde, como yo ponía ayer a la noche en Twitter, mucho más acorde a lo que se esperaba. Está claro que Lanús no se va a clasificar a los cuartos de final. Si gana la semana que viene, habrá quedado a pocos puntos de poder hacerlo por esta paridad que se dio en el grupo, más allá de lo que sucedió con Estudiantes, que se cortó como claro y cómodo líder. Y bueno, y de repente con la posibilidad latente de clasificarse a octavos de final de la Copa Sudamericana y terminar redondeando un buen semestre o un correcto semestre, por lo menos, porque si los dos objetivos claramente era o clasificarse en la Sudamericana o clasificarse en el torneo local. Parecía mucho más fácil el torneo local, sí, pero bueno, de repente el mal arranque en el semestre lo dejó fuera de carrera muy rápido, y en la Sudamericana pudo acomodarse, y esta semana se va a jugar un partido trascendental y definitorio en Ecuador, y es bueno que en el interín, en el mientras tanto, entre Uruguay y Ecuador, haya podido conseguir un triunfo que siga alimentando la confianza, que haya significado minutos de juego para jugadores que lo necesitan, y esto de los puntos, ¿no? Claramente, quizás el objetivo principal, que es engrosar la cantidad de puntos que tiene Lanús, pensando no en el promedio. Yo ya lo dije muchas veces, para mí la situación del promedio no era alarmante ni caótica pensando en el año que viene ni dentro de 2 temporadas. Sí, la de la clasificación a las copas, porque si bien el año recién empieza, una mala cosecha de puntos en estos primeros 14 partidos después te complican mucho más. Para jugar Libertadores y Sudamericana del año que viene faltan las 27 fechas del torneo, o sea, de la liga profesional, que se va a jugar a partir de junio o fines de mayo, donde van a jugar todos contra todos y donde allí Lanús puede recuperar los puntos perdidos, pero claramente necesita la mayor cantidad de puntos de base de este primer torneo. Así que de eso vamos a estar hablando. Antes de meternos en el análisis, después de esta introducción que no fue tal porque fue larga, agradecerles a todos los que se suscriben y demás, pero especialmente en esta oportunidad a todos los que vieron el vlog del viaje a Uruguay, a Montevideo, para la cobertura de Lanús contra Wanderers. Gracias por los mensajes, se llegan realmente, se hacen sentir. Así que muchas gracias a todos, y como les ponía a algunos, les comentaba, ojalá se pueda seguir haciendo contenido de ese tipo, más allá de videos como este, que son los más habituales de análisis de partido. De arranque, una formación prácticamente esperable, salvo por la presencia de Spinelli en la titularidad y no de Baraldo, que venía de tener un partido. Digo, Lanús en Mendoza la otra vez no jugó bien, no generó muchas situaciones, pero por lo menos Baraldo casi que generó el gol. Y es un futbolista para aprovechar, para darle minutos. Es cierto que Lanús de repente también tiene Spinelli, pero bueno, llamó la atención. Y bueno, ya voy a hablar del punto por punto, pero lo cierto, del puesto por puesto, los jugadores. Pero en el arranque Lanús, los primeros 10-15 minutos, me pareció muy buen nivel, arrollando Independiente y poniendo condiciones. No pudo abrir el marcador, después se emparejó un poquito. Es cierto, como decía antes, Independiente tampoco tiene mucho. De hecho, si Independiente fue un equipo B, no creo que tan B como el que presentó Lanús, o que por lo menos cambió los 11 que tenía Almirón como 11 ideal, salvo por Belmonte, que está lesionado, pero mucho más flojo que Lanús. Y la verdad es que el Granate tuvo una buena primera etapa, más allá de algún tramo de
de igualdad, donde Independiente de paridad, donde el rojo lo emparejó. El Granate redondeó un buen primer tiempo, le faltó abrir el marcador, tuvo esa buena chance de Careaga y muchos puntos altos. Digo, a Morales no le exigieron tanto. Cabral y Ortellado, Cabral volvió a tener un buen partido, insisto, sin un 9 que lo expusiera, que le generara preocupación constante y demás, pero un buen partido, bien con la pelota. Y Ortellado, una gran novedad, uno de los debutantes de la noche, el zaguero zurdo que había estado a préstamo en Aldosivi, pero donde estuvo en la reserva más que nada Aldosivi. La verdad que un proyecto interesante para que en Lanús empiecen a tener en cuenta y a darle rodaje de a poco. Zurdo, con muy buen porte físico, pero también con muy buen pie y personalidad para jugar y para no volverse loco, no tirar siempre pelotazo y demás. Así que interesante, así como de repente hace un tiempo se afirmó Mati Pérez, quizás Ortellado sea el sucesor de Braguieri como zaguero zurdo cuando Braguieri no pueda jugar. Así que para tener en cuenta. Y después los laterales, Aude, mucho más natural en el puesto que Aguilar, que redondeó un buen partido, los dos redondearon un buen partido, más allá de que a Aude se le fue acabando la batería y la energía hasta terminar acalambradísimo, eso quería decir, y que Aguilar tuvo un muy buen partido, pero por momentos se notaba esa falta de naturalidad en el puesto, sobre todo para ser lateral y atacar. Porque la verdad es que era para atacarlo a Independiente con el 2 contra 1 o con el pasaje de los laterales junto con Ángel González y con Malcorra. Y después el otro que la verdad que tuvo un partido muy destacado fue Careaga. Ayer lo marcaba también yo en mi cuenta de Twitter. Cada vez que suba minutos el juvenil demuestra que está para cosas importantes, que está para seguir sumando minutos y cada vez convertirse más en una pieza de recambio. Hasta en algún momento terminará siendo titular. Obviamente que de acá a un tiempo, pero digo, un jugador que seguramente, o que no tengo dudas, cada vez que jugó desde que debutó, le demostró a Almirón que puede ser opción. Todavía no entra en el 11 titular ideal ni cerca, y quizá tampoco en el primer recambio, pero la verdad es que ayer en el partido de los suplentes, por decirlo de alguna manera, o de los que no vienen teniendo lugar entre los 11, se destacó. Y también buen partido de Valeri, que jugó 90 minutos, que se lo vio bien físicamente, claramente quizá como San. Valeri es un jugador que para ganar continuidad y ritmo necesita justamente jugar seguido. No le tocó entrar en la consideración de Almirón para ocupar un lugar en el 11 ideal. También me parece que el esquema no lo favorece en absoluto a Valeri, este 4-4-2 por el que terminó inclinándose Almirón y que le termina dando los resultados en esta parte del año. Pero también un buen partido de Valeri, y después a mí me pareció que, o sea, la verdad es que Spinelli no creo que haya tenido una actuación como para jugar hasta los 38 minutos del segundo tiempo. De hecho, llamó la atención de alguna manera los cambios de Almirón, más allá de que después entra Di Plácido casi que de doble 5 en una rareza total, pero termina siendo el que da el pase desde esa posición al gol de Ángel González, donde la verdad es que Lanús no tendría que haber ganado antes, y para eso me parece que Baraldo tendría que haber entrado mucho antes que Spinelli. Yo entiendo que por algún motivo Almirón se decidió a ponerlo, a probarlo, a ver si de repente le puede ser útil a futuro además, y que no lo iba a sacar en el entretiempo, como lo sacó a Paloma, por ejemplo, por otro buen ingreso de Maxi González, más allá de que para mí el partido de Paloma el primer tiempo no fue para nada malo. Pero la verdad es que el partido pedía a Baraldo mucho antes, y bueno, termina entrando sobre el final y no, casi sin posibilidades de aportar en la ofensiva. Parecía ser un partido que se iba para 0-0, y Lanús tuvo, no la suerte, pero sí es cierto que cambió estas cosas, donde de repente hace un mes estos partidos capaz como Arsenal, que lo ganaba, estaba para 3-0, le anularon el tercero y después le hicieron el gol ese polémico con la falta sobre Monetti y lo perdió. Lo mismo con Colón, el error en salida y demás. Bueno, ahora la suerte también parece haber cambiado y Lanús le quedó una más. Ángel González, que jugó todo el partido, que fue uno de los mejores, desequilibrante por la banda derecha, como casi ninguno en ese sector ofensivo. Después de haber sido importante el jueves en Montevideo, vuelve a hacerlo por el torneo local, convirtiendo en esta oportunidad, es cierto, por la pésima salida de Sebastián Sosa, que se dedicó todo el partido a hacer tiempo, vaya uno a saber por qué.
porque Independiente también necesitaba ganar, pero lo cierto es que el arquero salió a cualquier lado y Ángel González lo aprovechó en el minuto 91 del partido, después de haber jugado un tiempo importante el otro día en Uruguay y después de haber jugado 90 minutos a las 48 horas, esa corrida y gran definición para que Lanús lo ganara, lo merecía, lo tendría que haber ganado antes, la verdad, pero bueno, triunfo al fin, agónico, quizás alguno lo festeja y lo disfruta mucho más que si hubiese sido 2-0 desde los 15 minutos del primer tiempo, y como decía, la verdad es que muchos puntos altos, se dio también el debut de Julio Soler, un chico que también promete mucho, claramente, que necesita crecer desde lo físico y demás, pero interesante también que de a poquito pueda empezar a sumar minutos. Y esto de los 3 puntos que necesitaba Lanús para después del empate en Mendoza, que la verdad es que era algo que podía esperarse. Ayer tenía que ganar Lanús porque Independiente tampoco tenía mucho más para justificar un buen resultado y llevarse algo de la fortaleza, así que lo terminó logrando y con muchos puntos importantes y conclusiones más que nada positivas, más allá de esto de Spinelli, que después yo lo comentaba en Twitter, alguno quizás no puede diferir y de hecho sucedió, pero bueno, la verdad es que me parece que no tiene mucho que hacer Spinelli antes que Baraldo, no tengo dudas, y no sé qué será de su futuro en Lanús, pero la verdad es que hasta ahora, en lo poco que le tocó jugar, y ayer teniendo todo un partido y no jugando contra no sé, Paulo Díaz y David Martínez, los centrales de River, o Izquierdos y Rojo, la verdad es que dejó bastante que desear. Entre los más destacados, yo creo que Ángel González por el gol, pero después Cariaga, Ortellado, hubo muchos puntos altos. Valeri también creo que puede ser un jugador destacado. Nada, me parece que una noche positiva para el Granate, que va a Ecuador con la confianza de 2 triunfos seguidos, con este invicto de 6 partidos entre torneo local y Copa Sudamericana, que de a poco empieza a obtener resultados y rendimiento. Es cierto que todavía en esta racha de 6 partidos, no en todos, tuvo rendimientos de buenos para muy buenos o ni hablar excelentes, pero sí que por lo menos consigue sumar, y eso es lo importante. Se vendrá entonces el viaje a Ecuador, probablemente con la recuperación de Belmonte, con este nivel de Ángel González, que para mí pide titularidad en el sector derecho de la mitad de la cancha, retrasando a Café Aguirre al lateral y quizá dándole a Di Plácido un lugar entre los suplentes, y después no mucho más, ver si vuelve Belmonte, esto que decía, y jugar con los mismos 11 que vienen sosteniendo y generando esta posibilidad de que Lanús se meta en octavos de final de la Copa Sudamericana. Para eso deberá ir a Ecuador a puntuar, ¿no? A hacer que Barcelona no gane, ni hablar que un triunfo lo acerca mucho más, pero un empate lo deja con la definición de cara a los 2 partidos de local, ante los 2 más flojos del grupo, donde Lanús no debería fallar. Así que bueno, eso es todo por hoy. Seguramente nos encontremos entre mañana y pasado para hablar un poco más de lo que se viene para el partido en Guayaquil. Los quiero leer a ustedes, qué le pareció el equipo, qué le pareció el debut de los juveniles, los niveles que de repente empiezan a mostrar estos futbolistas que no forman parte del 11, todo lo que haya dejado, y nos encontramos en el próximo video.